Les voy a hablar de nuestro próximo invitado. Él es Jonathan Gutiérrez, es coordinador para América Latina de Solution Journalist Network, la red internacional de periodismo de soluciones, que creo que muchos de nosotros hacemos periodismo de soluciones desde hace muchísimos años, pero ahora le tenemos nombre y apellido, ¿no? Escribe crónicas y reportajes para distintos medios de comunicación con los que colabora en América Latina. Es egresado en Innovación Política de la Universidad de Arizona y la AIP de Buenos Aires. Y bueno, nada, es maestro de la Fundación Gabo y un currículo súper extenso, y precisamente nos viene a hablar hoy con el foco en la gente, periodismo de soluciones y el rescate de la confianza. Recibamos con un aplauso a Jonathan Gutiérrez. Aló. Gracias por esa presentación. Antes que nada, también agradecido por la invitación para participar en el Festival Cocuyo. Me alegra además que continúe esta iniciativa. También me emociona compartir este espacio y esta presentación en la Universidad Católica. Yo soy ucavista, egresado de la Escuela de Periodismo de la UCAP, y en un auditorio además que lleva el nombre del padre virtuoso, quien fue profesor y maestro y también muy inspirador para mí en mi formación como estudiante de periodismo. Pero bueno, vamos a entrar en Honduras. No sé si está la presentación. Ah, perfecto, listo. Antes que nada, me presento. Y yo soy, como les decía, periodista egresado de la UCAP. Ahí están las dos marcas que represento, las dos organizaciones. Una, soy editor en jefe de Historias que Laten, un medio de periodismo narrativo que hace énfasis en desarrollar una línea de trabajo con foco en historias de soluciones, historias constructivas. Y además soy coordinador, como muy bien dijo Laura, para América Latina de la Solution Journalism Network, que es la red internacional de periodismo de soluciones. Y me encanta que me brinden este espacio para hablar un poco sobre periodismo y soluciones, un enfoque que genera curiosidad, dudas, y hay muchas cosas que también aclarar, ¿no? El título de mi presentación es Periodismo de soluciones con foco en la gente, historias que rescatan la confianza. Entonces, bueno, vamos a entrar en tema. Y antes que nada, quiero dar como un contexto o introducción, como dirían nuestros colegas argentinos, en términos futbolísticos, una previa, para también contextualizar y bueno, entender de qué estamos hablando, ¿no? Lo primero que debo decir es que, bueno, para nadie es un secreto que hoy enfrentamos en la industria de los medios y del periodismo un contexto de crisis. El periodismo enfrenta también serias transformaciones, y no es algo que diga yo, es el resultado, por ejemplo, de al menos 3 trabajos muy serios y hechos con mucho rigor. Uno es el periodismo como bien común, un informe de UNESCO, el Edelman Trust, que es un barómetro internacional que analiza la percepción ciudadana frente a 4 actores claves de la sociedad, que son los gobiernos, las empresas o el sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación. Y el más importante y de mayor alcance y también trascendencia por su relevancia, sin duda es el Digital News Report que hace el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, y que es un estudio global que se hace en al menos 53 o 54 mercados del mundo. Y bueno, ¿a qué conclusiones de estos trabajos tan notorios coinciden estos informes? Y yo extraigo estos issues que me parecen también importantes de comentarles. Uno es que cada vez más hay indicadores de que hay una pérdida de confianza en los medios y en el periodismo. Hemos perdido prestigio, hemos perdido la confianza de las audiencias.
Al mismo tiempo, sobre todo en el último lustro, en los últimos 5 años, hay un declive también en la audiencia, en el número de usuarios, de consumidores, de lectores, de personas que se informan a través de nuestros contenidos. Y adicional a ello, hay además una evasión adrede de la que hacen las personas respecto al consumo informativo. Cada vez hay personas o consumidores que establecen filtros cada vez más rígidos para no consumir noticias. Y bueno, esto se debe a múltiples razones. El propio Digital News Report establece algunas causas. Entre ellas, bueno, no es un secreto que vivimos hoy lo que se llama la era de la desinformación, y esto no significa que antes no se publicaran historias falsas en los medios. Desde la historia del periodismo entendemos, por ejemplo, el amarillismo, el sensacionalismo, pero con un alcance y entendido como una industria sistémica que produce contenido masivo que desinforma, es algo sin precedentes. Por otro lado, bueno, los teóricos de la comunicación hablan de la era de la posverdad. Por otro lado, ya les nombraba antes, estamos en una crisis también muy significativa de sostenibilidad. Las grandes redacciones han disminuido en los últimos 5 años sus nóminas, en algunos casos a la mitad, ni hablar la crisis de sostenibilidad del ecosistema de medios independientes, no solo en Venezuela y en el mundo. Y bueno, muy orgulloso, por cierto, de pertenecer, en el caso de Historias que Laten, a ese ecosistema de medios independientes que insiste, persiste y resiste y sigue produciendo y haciendo buen periodismo en Venezuela, y el que aquí hay tantos colegas, amigos que admiro y respeto. Por otro lado, vengo de varias conferencias internacionales en donde que se ha hablado mucho, hoy lo nombró mi colega de Uruguay, de La Diaria, Damián, esas tensiones en también la era de las redes sociales entre los periodistas y los creadores de contenidos. Bueno, vemos y estamos conscientes que muchos de ellos realmente tienen capacidades excepcionales para comunicar, y más bien sentimos hasta una envidia por la manera en que ellos conectan y llegan a sus audiencias y construyen comunidades. Sin embargo, muchos de ellos tocan temas del periodismo y temas relevantes y de interés público sin los criterios, la formación y sobre todo los cuestionamientos éticos que nos planteamos continuamente y permanentemente los comunicadores sociales, y más en una sociedad y en un país como Venezuela. Y bueno, en términos de percepción y de lo que dicen las personas al ser consultadas en los focus groups del Digital News Report, muchos coinciden que los contenidos de los medios hay un sesgo negativo, hay un exceso de negatividad, que solo contamos noticias malas. Esto nos lleva a hablar de una palabra clave cuando hablamos de periodismo de soluciones, y es que estamos contribuyendo a generar una percepción de las personas de que no hay salidas, hay un sentimiento de desesperanza. Y por ejemplo, en el mismo estudio, cuando hablan de mercados como el Reino Unido, por ejemplo, 5 de cada 10 personas evaden adrede las noticias porque sienten que le están generando una sensación de malestar. Pero eso no solo ocurre en el Reino Unido, esa misma cifra ocurre en mercados como el argentino y como México. Entonces, bueno, frente a esto, ¿qué hacer? Porque obviamente si ahí en la industria del periodismo está en transformación, enfrentada a estos dilemas, creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados.
y que tenemos que entender, analizar, pensar, dialogar y poner la mirada sobre esto, ¿no? Yo diría casi desde una perspectiva deontológica, desde la ética y del deber ser. Y bueno, el estudio de Oxford consultó a 303 líderes de salas de redacción del mundo, desde pequeños medios, medios de alcance medio y grandes medios y medios tradicionales, sobre qué estrategias frente a esta pérdida de audiencia, de confianza en las audiencias y de filtro para no consumir noticias, cuáles son las estrategias a aplicar. Y bueno, vemos estas respuestas que se sintetizan en esta gráfica. Hacer más periodismo explicativo, porque en esa infoxicación que por la misma dinámica vertiginosa en la que hoy se producen contenidos de información, hay muchas dudas, mucha incertidumbre, y a veces, aunque parezca mentira, muchos temas relevantes la gente no los entiende del todo. Entonces, estrategias como periodismo explicativo, formatos sencillos de pregunta-respuesta, y en tercer lugar indican o hablan o mencionan del periodismo de soluciones, historias que inspiran, ampliar la agenda, que la agenda no solo sea los temas, la política o la economía, sino también otros temas relevantes para los ciudadanos y que no tienen la suficiente cobertura. Periodismo más lento, lo que hablamos de periodismo reposado o de largo aliento. En algunos casos yo propongo de mediano aliento, que no tenga que esperar un año para ver una investigación, pero tal vez no es diarismo y en una semana pueda contar una buena historia. Historias positivas, y sobre esto vamos a hablar luego, entre otras opciones, ¿no? Bueno, dicho esto, también es importante comentar que en la sociedad contemporánea hoy también se experimenta una crisis de la democracia como sistema y como modelo político. La democracia liberal y representativa, tal como se conoce en la teoría política clásica, dicen que está tambaleando. Y bueno, no está tambaleando por sí sola, sino que hay unas realidades globales que han incidido en que también los propios ciudadanos hayan perdido la confianza en la democracia como el sistema ideal para convivir y para vivir. Y me refiero a que esas bases de las instituciones están siendo socavadas por un auge de nuevos populismos, de líderes autoritarios, de sociedades polarizadas, entre muchos otros aspectos. Coloco estas fotos aquí un poco con intención, no es un tema de ideologías, porque hay líderes populistas y autoritarios de derecha y de izquierda, y no es un tema de primer mundo o de tercer mundo. Cuando vimos la toma del Congreso de Estados Unidos, fue una imagen muy icónica que nos hizo, dice, si esto está sucediendo en la cuna de la democracia y del país más poderoso del mundo, ¿qué se puede esperar para nosotros, no? Bueno, hay dos autores que a mí me gusta leer, que son para mí autores de cabecera. Uno es un filósofo político que es Jacques Chaumont, de origen griego-alemán, pero de nacionalidad americana, muy joven, es contemporáneo, y Steven Pinker, quien es un psicólogo social y neurolingüista. Ellos tienen estos dos trabajos. Uno se llama El pueblo contra la democracia, el de Mont, y el otro es En defensa de la ilustración, en el que ellos coinciden en que no es que ahora la culpa de la crisis de la democracia también sea de nosotros los periodistas. La culpa de la democracia es de los políticos ineptos que no satisfacen las necesidades de los ciudadanos, hacen malos gobiernos y van generando esos malestares colectivos. Sin embargo, sí coinciden en señalar que, hablando del poder de las narrativas, que estamos incidiendo en generar una percepción tal vez un poco distorsionada de la realidad, y también y que no estamos contando todas las historias,
Porque, por ejemplo, en el caso de Steven Pinker, él, además que es tan metódico, hace un estudio de la historia de la humanidad desde la ilustración hasta acá, donde compara a través de métricas los avances en temas educativos y de salud. Entonces, es innegable que hoy día el mundo está mejor que antes, a pesar de que lo veamos tan caótico. Entonces, en ese sentido, ambos hablan del papel que debe jugar los periodistas y los comunicadores a la hora de construir y las historias y hacer las coberturas, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya vamos entonces a comentarles de una imagen que yo uso como para hacer una metáfora sobre qué es esto del periodismo de soluciones. Hay un colega y amigo argentino, Rodrigo At, que es un fotoperiodista de AP, muy laureado. Él ha ganado 2 veces el premio Pulitzer, ha ganado el premio Gabo en la categoría imagen, ha ganado la WordPress Photo, y él es básicamente se dio a conocer como corresponsal de guerra. Rodrigo, a mí me encanta el trabajo de Rodrigo, porque Rodrigo tiene la capacidad de ver puntos de luz en medio de la oscuridad. Y por ejemplo, esta foto de estos niños jugando en un jardín en medio de una ciudad devastada, fue parte del trabajo con el que él ganó el premio Pulitzer el año pasado. Y de eso se trata el periodismo de soluciones. Esta imagen a mí me gusta mucho, que es de la crisis de Libia, en la que la ciudad devastada, en la que todos los fotoperiodistas hacían una cobertura casi en réplica, donde todas las fotos eran grises, oscuras, y obviamente de la guerra. Él hizo este registro de unos padres llevando a sus hijas a su clase de ballet. Es decir, la capacidad de ver color en medio de lo gris. Y bueno, de eso se trata para mí el periodismo de soluciones. Cito a nuestro colega Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, que en un curso de periodismo de soluciones en el que yo me capacité como entrenador, él dijo que el periodismo no debe atentar contra la esperanza colectiva de que las sociedades pueden mejorar. Entonces, bueno, frente a esto y a esos retos y esos dilemas y esos escenarios, ¿qué hacer? Bueno, hablemos de periodismo de soluciones. Básicamente, hoy la idea no es darles una clase de técnica periodística del enfoque de soluciones, pero sí es importante que sepan que el periodismo de soluciones lo definimos así: es la cobertura rigurosa, es decir, basada en evidencia de las respuestas a los problemas sociales. Y es una técnica periodística, se basa en una metodología y sigue los mismos principios del buen periodismo. Aquí también suelo decir que el buen periodismo es uno, sin apellidos, es el que se hace con criterio, con calidad, con rigor, con empatía y con conciencia y visión social, ¿no? Quienes hacemos periodismo de soluciones nos gusta hablar de que es necesario ir un paso más allá y contar la historia completa. Cuando hablamos de contar la historia completa, por ejemplo, en el caso del periodismo de investigación, aunque todo periodismo por definición es periodismo de investigación, no se trata de que es muy relevante seguir investigando la corrupción, la malversación de fondos, el crimen organizado, lo que está mal, pero no, lo que planteamos y el diálogo que convocamos es de no quedarnos solo con la denuncia, sino ir más allá y frente a un problema social, indagar en quién está intentando resolver ese problema, quién lo ha resuelto o está trabajando para ello. Por ejemplo, hace unos días un colega de La Nación de Buenos Aires, Javier Drobeto, amigo y también periodista especializado en soluciones, quien es editor de Comunidad del diario La Nación, publicó un trabajo sobre cómo una escuela, en Argentina son muy críticos, como en toda Latinoamérica, los índices de deserción escolar de la educación media. Y entonces ellos buscaron una escuela
que contrario a la tendencia, tiene cero deserción. Y entonces indagaron en qué están aplicando, qué están haciendo y por qué están generando este modelo de éxito. Contaron la historia completa desde un punto de vista narrativo y además con una data que avala los resultados que está dando el trabajo en esa escuela. Bueno, dicho esto, también quiero comentarles del trabajo que venimos haciendo en el medio del que soy editor en jefe. Por ahí está mi colega, amiga Lisa López, directora, fundadora de Historias que Laten. Nosotros, porque cada vez que vamos también a los foros internacionales, nos gusta mostrar, hay mucha curiosidad sobre qué pasa en Venezuela. Y saben que explicar afuera qué pasa en Venezuela no es que sea tarea fácil, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mostrarlo a través de historias. Fíjense, esta fue una historia que contamos en Historias que Laten, en una serie que se llamaba Rusia y Ucrania conviven en Katia, hace 2 años, cuando era inminente la invasión de Rusia al territorio ucraniano. Yo le digo a Lisa que, o sea, empezamos a hablar un poco sensibilizados por ese escenario global, nosotros que somos un medio pequeño de periodismo narrativo, que trabaja en comunidades, cómo acercarnos a un fenómeno global desde una mirada local. Y yo le digo a Lisa, quien por cierto es de abuela rusa, ucraniana, madre china y papá maracucho, de esas mezclas tan venezolanas. Le digo, Lisa, ahí yo conozco una iglesia ortodoxa rusa, sé que hay una iglesia ortodoxa rusa en Katia. Déjame asomarme para allá y contar esa historia. Y desde entonces, desde nuestra mirada local, hacer esa aproximación global al inminente conflicto. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que yo voy... Sí, fue una semana antes. Voy a Katia, a la comunidad, a Alta Vista. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que no consigo una iglesia ortodoxa rusa, sino 3 iglesias ortodoxas, 2 rusas y una ucraniana, que además queda en la calle Ucrania, con la calle El Refugio de Alta Vista, y una comunidad con 80 años de presencia en el oeste de la ciudad, en una zona tan popular como Katia, donde habían 4 y hasta ya 5 generaciones de rusos ucranianos katienses. Y yo llegué, yo le dije, yo llegué a mi casa, pasé todo el día en Katia, llegué en la noche a llamar a Lisa y tenía como taquicardia, porque yo decía, tenemos que contar esta historia. Y sabes cuando un periodista siente que tiene como un tubazo y además te quieres apurar para que alguien no lo cuente antes que tú. Y yo decía, no, y bueno, sí, exacto, además, ¿cómo es posible que esto no se conozca, ¿no? Y bueno, contamos esa historia. La primera crónica salió, estuve un mes en esa comunidad, iba todos los días, pasaba todo el día allá, acompañaba a una colega fotógrafa, Ana Cristina Febres Cordero. Y bueno, a mí me pasó algo, cuando publicamos la historia, fue literalmente un tubazo. Esa historia fue trending topic en Twitter, tal vez la historia más leída en la historia de Historias que Laten. Las métricas, por lo menos en la página web, cada vez que yo la chequeo, al menos 80.000 personas entraron a leer la historia, un promedio de lectoría de 23 minutos. Yo recuerdo que cuando el tiraje del Nacional de los domingos era 80.000 o 60.000, estamos, no sé, o sea, fue algo masivo. Y se viralizó y la gente se lo pasaba por WhatsApp. Y bueno, ellos me invitaron, inmediatamente después vino la Pascua Ortodoxa, y ellos me invitaron a una comida, y me sorprendió mucho que quien hacía la comida de la primera iglesia ortodoxa construida en 1945, además de madera, con la cruz de 8 brazos, pero que tiene debajo una Virgen de Coromoto, era una señora morena, que su familia es de Barlovento, que era vecina casa con casa, pero de esa iglesia. Y bueno, ahí estaba ocurriendo un proceso realmente, para mí fue revelador, de reencuentro y reconciliación social en esa comunidad, en la que algunos de ellos eran
opositores, otros eran oficialistas. Y en el caso particular de uno de estos rusos, él tenía 18 años que no se hablaba con su vecino, que era de los círculos bolivarianos de esta comunidad. Y ellos un día se consiguieron en la calle y simplemente se vieron y se dijeron hola. Y ese hola fue el principio de que se volvieran a hablar. Y claro, ellos conectaron con que ellos estuvieron juntos desde el kinder en una escuelita de fe y alegría del callejón San Pedro, y que además sus mamás eran amigas, la mamá rusa con la mamá barloventeña. Y bueno, empezamos a ver allí que como las primeras señales que en los sectores populares de Caracas, al menos en nuestra experiencia, se estaba viviendo un proceso de incipiente que daba las primeras señales de reconstrucción del tejido social. Y yo contaba esto y la gente no nos creía. Voy cerrando. Bueno, aquí se extendieron todos un poquito, me da un poco. El látigo de Danisbel. El látigo de Danisbel. Sí, entonces bueno, fíjense, bueno, voy cerrando. Mire, este es el señor Dimitri Shuk, de la zona de Macayapa, en el límite entre Los Frailes y Altavista. Sí, y bueno, esto fue, entonces empezamos a ver que estaba pasando algo que era realmente muy inspirador entonces, en distintos sectores populares de Caracas. Este es otro caso que fue una experiencia en 2023, en febrero, si no me equivoco, que fuimos a la Cota 905 a ver el show de un circo, de un circo social en el que trajeron artistas de los mejores artistas del mundo del arte circense, y se presentaron en la punta del cerro, en la parte más alta de la Cota 905, en un proyecto de la gente de Manzano Arte. Y bueno, para mí también, yo nunca había entrado, o sea, conocía la Cota 905, pero en la zona baja nunca había ido a la Cota 905 profunda. Y estamos hablando de una comunidad, tal vez no con tanta identidad y sentido de pertenencia como Altavista. Esta es una comunidad que era el margen del margen, donde estaba artistas que venían de Europa, Bélgica y Suiza, presentando un show increíble, y la comunidad un poco adormecida había salido masivamente a ver este espectáculo. Esta a excepción de Historias que Laten y de mi colega de Entérate, no hubo cobertura de medios de esta historia. Que un año antes era imposible. Yo salgo en una de las fotos, estoy parado frente a la casa del Coqui, por ejemplo. Entonces, y bueno, una señora, no se me olvidará, una señora se acercó y me dijo: ve, señor, que aquí no solamente hay muerte y malandros. Entonces, bueno, el Círculo de lo Posible fue una historia que publicamos en Historias que Laten sobre el trabajo de este proyecto de arte circense. Y bueno, con esto vamos cerrando. Es una experiencia que ha sido como muy disruptiva. El año pasado, una colega periodista me invita a comer en un bar de la avenida Urdaneta. Y el dueño de este bar, el propietario y chef, nos empieza a hablar de cuáles son sus taguaras favoritas de la ciudad, y de cómo desde él decidió rescatar el bar de su papá, que era el negocio de la familia. Él es de origen portugués, y saben, ese proceso que genera un efecto contagio, que en el que se arregla un sitio empiezan como a arreglarse los de alrededor. Y bueno, la verdad es que donde Freddy, que se llama la Posada de Cervantes, le dicen el Cervantes y los amigos la Tasca, o la Catedral de las Tascas. Esta colega le dice: pero muéstranos estos sitios. Y bueno, el hecho es que él organiza un recorrido para amigos, y fue muy impresionante como yo, que soy periodista caraqueño y me considero taguarero, no conocía ninguno de estos lugares, y vi que además no era solo lo excepcional de lugares que no conocemos en comunidades que consideramos también del margen,
pero que forman parte inherente de la ciudad, sino que además donde habían comunidades con una cohesión social muy significativa, y aquello que yo admiraba de ciudades como Madrid o Buenos Aires, donde habían comunidades de bares, donde van los mismos viejitos todos los días a tomarse un trago y a hablar con sus amigos, también sucedía en Caracas. Entonces, bueno, decidimos esto que al principio era como un plan de amigos, luego cuando se hizo público, se transformó en un fenómeno. Hoy día existe la ruta de los templos paganos, existen las copias, la tapa amarilla y la B, C, D y E, y ha generado como un movimiento. Desde el periodismo generamos un taller de crónica urbana para contar las historias de bares, tascas y taguaras, y bueno, la experiencia realmente ha sido fascinante, y creamos un colectivo de narradores que nos llamamos los cronistas taguareros. Y bueno, historias de identidad, de arraigo, de sentido de pertenencia. Este es el bar Las Lavadoras en San Agustín, donde Historias que Laten celebró su 5º aniversario el año pasado en un territorio que era muy hostil y muy radical y era casi impenetrable para el periodismo, y ahí invitamos a todos nuestros colegas del ecosistema de medios independientes, a corresponsales extranjeros, nuestros amigos y nuestras familias, y de ahí salimos a las 3 de la mañana. Sí, trabajando, haciendo cobertura. Sí, bueno, solo vamos cerrando y con esto voy a las conclusiones. En Historias que Laten hemos contado historias de soluciones en Venezuela, como por ejemplo el proyecto de la Caravana Escuela, que es un proyecto itinerante de capacitación y formación que rescata la forja de hierro como oficio en los Andes venezolanos, que a su vez ha generado un círculo virtuoso de transformación social desde el rescate de un oficio y cómo eso incide en el circuito agroturístico para rescatar y revitalizar esas comunidades de los pueblos remotos de los Andes venezolanos. El proyecto es increíble. No podía dejar de hablar del proyecto de Lata de Agua, que en el periodismo de soluciones nos gusta también contar historias que desde una experiencia local puedan también ser replicables para otras comunidades. Esta es una iniciativa que aprovecha el agua de lluvia para, a través de unos modelos de captación, tratamiento y distribución de agua, ofrecer alternativas a comunidades que tienen problemas de acceso y suministro de agua. Esto es en una comunidad en Petare, y este proyecto se ha ido replicando en otras comunidades y sectores de Venezuela. Bueno, en América Latina, quiero decirles que hoy día, este mapeo lo hice recientemente, hay al menos 32 medios de comunicación que están haciendo coberturas con enfoque de soluciones o contando historias constructivas, pero con rigor metodológico y rigor periodístico, desde medios hiperlocales como El Otro País en Paraguay, hasta grandes salas de redacción como la Folha de Sao Paulo en Brasil. Y bueno, debo decir que Historias que Laten, y eso me hace sentir orgulloso, es uno de los medios pioneros de trabajar en este enfoque en América Latina. Esta historia, hablando de historias que se puedan replicar, ganó el año pasado el premio Roche Iberoamericano de Salud a Mejor Historia, mención Soluciones, y es un trabajo de un colega de Perú, del país de Perú, de Ramiro Escobar La Cruz, quien hizo una crónica junto a una colega fotoperiodista, y ellos contaron la historia del Fort Hope, que es un buque, un barco, que navega los ríos navegables de la Amazonía peruana, llevando asistencia médica, y no es una asistencia médica superficial. Los indicadores de ellos son aproximadamente 9.000 atenciones por mes. El recorrido dura 21 días y la tripulación del Fort Hope son 28 médicos, en que incluye además atención en salud mental con psiquiatras, psicólogos, hacen operaciones, atención de partos, no solo vacunación y todo, y realmente es casi un hospital que navega por este río peruano. La historia es hermosa y el trabajo fotográfico es de premio. Bueno, este caso en Jujuy, Argentina,
de cómo un pueblo de una comunidad indígena se convirtió en el único pueblo de la Argentina que tiene absoluto, las 100 familias que viven allí, las 100 casas tienen energía solar. Y una comunidad que tenía problemas de suministro eléctrico, a través de una energía sostenible, lograron la transformación del pueblo. La historia además está contada desde una crónica audiovisual y realmente la historia es muy inspiradora. Esta historia siempre la incluyo porque me gusta mucho. Ganó también el premio Roche, ha sido muy premiada en distintos premios internacionales. Es el caso de un medio local, Página 3 de Oaxaca, México. Nuestras colegas mexicanas contaron cómo la partería tradicional, es decir, el conocimiento ancestral indígena de las comunidades de esta región mexicana, unido al conocimiento científico y médicos que tienen visión social y son profesionales, se unieron en una especie de mix para combatir la violencia obstétrica en este estado de la República Mexicana. Esta historia también fue premiada en el premio Roche. Y bueno, esta es reciente, apenas hace unas 2 semanas o menos, la publicaron en América Futura, que es una nueva sección del País de España. Estos son pescadores colombianos que están sembrando fragmentos para recuperar sus corales. Y ya han sembrado más de 850.000 fragmentos. Tienen registro y medido de resultados y puede ser también un proyecto a replicar, ¿no? Para la afectación de los ecosistemas marinos. Bueno, con esto cerramos. Nuestro último sí, bueno, yo sigo la corriente, ¿no? Este es nuestro último proyecto, se llama Rostros la Pastora. También ha sido un proyecto realmente que para nosotros muy inspirador en historias que laten, porque también las historias constructivas implica poner el ojo y en énfasis en comunidades que se han sentido un poco dejadas atrás o olvidadas. La Pastora, por ejemplo, es una comunidad y una parroquia, la más antigua del municipio de Libertador, con una identidad, arraigo y sentido de pertenencia que ha sido realmente para nosotros reveladora. También ahí trabajamos un año, una historia de largo aliento. Generamos una exposición, además de un especial periodístico, hablando de cómo trascender más allá de lo digital. Generamos una exposición que tomó el espacio público de la plaza de la Pastora y con fotografías de retratos de personajes emblemáticos o icónicos que hacen vida y mantienen el legado y la herencia de una comunidad con tanta historia, tradición religiosa y cultura y expresiones culturales. Bueno, por ejemplo, y esto también nos permitió conocer, pero de una manera no solo superficial, sino en profundidad, el caso de Catuche, del quien fue un líder, el padre virtuoso. Por eso me parece que no es casual, que es un ejemplo de pacificación liderado por las madres de esa comunidad, quienes desmantelaron las dos bandas que se enfrentaban a tiros y que generaban muertos y violencia, y hicieron un proceso de desarme y lograron la pacificación de esta comunidad que pertenece a la Pastora y que además ha generado un proceso también de reorganización urbana para enfrentar los problemas ambientales. Entonces, bueno, ahora sí las conclusiones. ¿Por qué contar historias de soluciones? Bueno, porque sin duda para mí es oportuno y necesario, porque este enfoque nos ayuda a documentar casos de innovación y transformación social, porque permite hacer coberturas que resaltan las fortalezas de la sociedad civil organizada, así como acciones y soluciones colectivas que resuelven los problemas sociales, porque promueve el periodismo de comunidades y de servicio, y que no es el periodismo sino un oficio de servicio, y nos ayuda a salir de las narrativas polarizadas y abrir el diálogo, a narrar historias que inspiran
y ofrece evidencia de que los cambios sí son posibles y de que un mundo mejor es posible. Para mí el periodismo de soluciones, como implica contar historias que conectan, y uso un título que usó la primera vez nuestra colega y amiga colombiana Gina Morelos, que hacer periodismo de soluciones es hacer periodismo de la esperanza. Así que bueno, gracias. Jonathan, es que provoca quedarse todo el día, ¿verdad? Escuchando. Yo no sé el resto de la gente, pero yo quiero una edición para el Festival Cocuyo de los Templos Paganos. ¿Es o no es? Nos vamos todos de una. De verdad que muchísimas gracias. Creo que el tiempo, Jonathan, va a ser que no podemos hacer preguntas. No hay problema. Porque tenemos que regresar del almuerzo a las 2 de la tarde. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un placer compartir este espacio. Gracias. Bien, entonces vamos al almuerzo, regresamos a las 2 en punto, por favor, para ver si podemos retomar la puntualidad en el Festival Cocuyo. Vamos a regresar con cómo acelerar ingresos en las plataformas digitales y las claves para generar audiencia, entre otros temas que vamos a tener.